Vaqueros contra indios. Salones en donde una riña podía estallar en cualquier momento entre pistoleros. Duelos al mediodía, en donde solo el sheriff podía ser el vencedor. Estos y otros son muchos de los mitos del viejo oeste, pero ¿qué hay de cierto en ellos? Hablemos del viejo oeste. Es difícil de creer. Cuando hablamos del viejo oeste, nos referimos a un lugar y época de los Estados Unidos. El lugar, el territorio al oeste del río Mississippi. La época, la segunda mitad del siglo XIX, cuando el gobierno de ese país, que recientemente había adquirido numerosas jurisdicciones poco exploradas, decidió emprender una campaña de colonización que lo convertiría en la nación más poderosa del planeta. Para ello, se emplearon numerosas estrategias, como la venta de tierra a precios muy bajos, pero la suerte también tuvo mucho que ver en ello, y el evento fortuito más importante fue la llamada Fiebre del Oro. Comenzó el 24 de enero de 1848, cuando un hombre llamado James Marshall descubrió oro cerca de la ciudad californiana de San Francisco. Pronto, miles de personas de todo el mundo llegaron al lugar con la intención de obtener el metal precioso. ¿Qué le sirve a mi sheriff? Lo mismo de siempre. La fiebre del oro transformó California y de sus 14,000 habitantes pasó a más de 200,000 en tan solo 5 años. Además, la fiebre del oro creó a los típicos pueblos que asociamos con el legendario Viejo Oeste. La llegada de miles de hombres para trabajar en las minas de oro transformó por completo a los pueblos californianos, que pronto se convirtieron en lugares sucios, sin orden y sin ley. Entonces, los propios mineros se convirtieron en los policías, actuando como vigilantes que imponían su ley rápida y violentamente. En esos lugares corría de manera libre el alcohol, por lo que los salones se volvieron lugares muy populares, prácticamente los únicos centros de diversión del lugar. Y en vista de que habían muchos hombres que llegaban sin familias, el negocio de la prostitución se extendió. Y es que se calcula que por cada 100 hombres en estos pueblos, únicamente había uno casado o con familia en el lugar. Cuando terminó la fiebre del oro, muchos mineros se fueron a otros estados de la Unión Americana, donde siguieron con estas costumbres. Ten cuidado, mi sheriff. Te están buscando los hombres de McCoy. Tú tranquila, Gigi. Eso es lo que menos me importa. Los Estados Unidos miden de lado a lado más o menos 4,800 kilómetros. Para una persona en el siglo XIX, recorrer esa distancia le llevaba aproximadamente 4 meses. Pero pronto se buscó resolver esa situación. La enorme distancia entre ciudades como Nueva York y San Francisco hizo que se diseñaran diversos modelos que permitieron, por ejemplo, la comunicación rápida entre estos lugares. El correo se enviaba por mar, en un viaje que duraba mes y medio. Algunos propusieron utilizar camellos, sí, camellos para cruzar el país. Las diligencias fueron bastante populares y también un sistema llamado Pony Express, que consistía en una serie de jinetes que cabalgaban a gran velocidad y sin parar hasta estaciones ubicadas cada 20 kilómetros. Para obtener el trabajo, los jinetes tenían que pesar menos de 55 kilos y estar dispuestos a morir.
El sistema duró poco tiempo, ya que el 10 de mayo de 1869 se inauguró el tren que por fin unía ambas costas de Estados Unidos. Ahora, solo tomaba una semana ir de lado a lado. Y se puede decir que, gracias a China, los Estados Unidos tuvieron ese tren. Y es que 90% de los constructores del tranvía eran chinos inmigrantes. Aún así, el viaje en tren era sumamente peligroso, ya que grupos de indios lo atacaban constantemente, y es que las tribus norteamericanas como Sioux, Apaches o Navajos habían sido tratados de manera cruel e injusta y casi exterminados. Con la extensión hacia el oeste, el gobierno norteamericano buscó acabar con los indígenas de distintas formas. Desde la guerra abierta que se libró desde 1886 y que vio a personajes como Jerónimo, Toro Sentado y Caballo Loco enfrentándose a los invasores, hasta el exilio y la creación de reservas, territorios donde solo los indígenas y solo ellos podían vivir. Otro atentado fue el acabar con los bisontes, el animal del que dependían las tribus. Y es que se calcula que antes de la llegada de los colonizadores habían 25 millones de bisontes rondando en el centro de Estados Unidos. Algunos formando manadas que se extendían por varios kilómetros. Un cazador experimentado podía matar hasta 100 bisontes en un día. Repito, 100 bisontes en un día. Uno de los pasatiempos principales del viejo oeste era dispararles a estos animales desde un tren en movimiento. Con la muerte de los bisontes, casi desaparecieron los indios y en su lugar quedaron los vaqueros. Los vaqueros, como su nombre lo indica, eran hombres que guiaban enormes manadas de vacas, recorriendo cientos de kilómetros para alimentarlos o venderlas. Los vaqueros se convirtieron en el símbolo del viejo oeste. Los vaqueros tienen su origen en los rancheros mexicanos que se quedaron en los Estados Unidos y acarreaban grandes rebaños en primavera y en verano. En invierno se alquilaban para hacer trabajos de reparación o trabajar en algún rancho. Se empleaban unas 14 horas diarias, en condiciones complicadas, bajo el sol, con poca comida y en solitario. Generalmente trabajaban 7 años continuos. Solían enfrentarse a otros vaqueros por problemas con su ganado y acudían además a los pueblos cercanos únicamente para beber. Difícil de creer, pero los vaqueros no solían cargar armas, y si lo hacían, se les impedía la entrada a los pueblos. Entre los peligros a los que se enfrentaban estaban los ladrones de ganado. Por eso, muchos de ellos hicieron justicia por su propia mano. El fin de los vaqueros llegó con la construcción de los primeros ranchos ganaderos a finales del siglo XIX. Muchos de ellos sin trabajo. Se convirtieron en exponentes del rodeo o bien crearon espectáculos basados en sus aventuras del viejo y legendario oeste. Algunos vaqueros como Buffalo Bill se basaron en sus experiencias para formar leyendas alrededor de sus personas. Y es que gran parte de lo que conocemos del viejo oeste y de sus personajes son un mito que seguiremos explorando. Difícil de creer. Difícil de creer.